Mantenete informado. Ricardo Benedetti por Nacional. Ya estamos conectados con nuestro próximo invitado para conversar. Él es consultor político, Daniel Iboscus, con un nuevo informe que nos va a traer y nos va a contar en esta mañana de viernes. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bien, hiciste un informe último de aprobación, de imagen y demás. Contanos un poco los detalles. Bueno, mira, es un estudio inédito que nosotros planteamos y creamos un nuevo índice en la Argentina en base a la situación política, en base a lo que veníamos viendo en el inicio del gobierno de Javier Milei, y decidimos empezar a investigar e indagar a partir de tener fases de riesgo en la Argentina, ¿no? Un nuevo gobierno, una nueva forma de hacer política, una nueva estructuración inclusive de un gobierno que es inédito en la Argentina, que no tenga, digamos, ni siquiera una base sólida legislativa ni en el Senado, ni en diputados, ni de intendentes, ni de gobernadores, y a partir de eso, este índice de riesgo político mide 6 dimensiones centrales para tener un número final, que están asociadas al riesgo político o de posibilidad de desequilibrio político, de hiperinflación, de la economía personal de los argentinos, de la imagen que tiene un gobierno y la aprobación, más que imagen de un gobierno nacional, la capacidad que tiene ese gobierno de resolver las demandas que explica la ciudadanía o que pide la ciudadanía en términos globales o centrales, y por último, lo que es la economía o la macroeconomía, las posibilidades económicas de expansión y desarrollo. Y a partir de eso empezamos a ver, digamos, sacamos varias conclusiones. En primer lugar, que la sociedad está con paciencia, ¿no? La sociedad, y cuando hablamos de la sociedad vamos a hablar de dos Argentinas, porque hoy la grieta está más fuerte que nunca. Hoy la grieta en Argentina y la división en Argentina es más fuerte, mucho más fuerte que en la época de Mauricio Macri y por supuesto también en la época del kirchnerismo. Hoy está partido en mitades, no hay lugar para otra cosa. Y el nuevo dilema que presenta en cuanto a cómo lo absorbe, lo tamiza y lo razona la sociedad es de manera muy simple. Sí. ¿Estás con Milei o estás en contra de Milei? Y eso ahí se funden, digamos, todo lo que era tradicionalmente Juntos por el Cambio en sus distintas versiones, o el propio PRO, dentro de algunas de estas dos vertientes. Sí, Y a ¿sabés partir qué? de ahí, bueno... Sí. Daniel, a mí me llamó la atención muchísimo un dato en comparación de las mediciones que hiciste, que una gran mayoría dice no alcanzarle el dinero, por un lado, y por el otro lado, un alto apoyo al gobierno y esto que estás marcando vos, ¿no? La esperanza sobre el futuro que va a mejorar las cosas a nivel personal. Sí, es un dato interesante porque es como te decía, no veníamos acostumbrados en la Argentina a que haya una parte de la sociedad que diga, mira, la estoy pasando mal, estoy sufriendo, no me alcanza para llegar a fin de mes, pero sigo apostando a este gobierno, digamos, le sigo dando tiempo a este gobierno para tratar de encontrar resultados. Y eso tiene una justificación muy clara. Primero en los anti, ¿no? En mirar hacia atrás y decir, bueno, pero pará, la culpa de esto no es de ahora. Milei está hace 130 días, van 140 días. Hay responsables, hay que darle tiempo. El segundo enfoque es una gran parte de gente que sabe que la está pasando mal, pero ve luz al final del camino. Para poner en concreto y en palabras de la ciudadanía, ¿cómo es que ve luz al final del camino si nadie está viendo nada, ¿no? Claro. Bueno, el principal problema de los argentinos durante todo el año 2023 y por supuesto en el inicio del 2024 era la inflación. Recordemos que en diciembre, cuando asume Javier Milei, había muchísimos pronósticos y muchos economistas y políticos que decían Argentina va a la hiperinflación, ¿no? Esto se dispara, no hay manera de frenarlo, Sí. el dólar no va a tener techo, etcétera, etcétera. Bueno, y la verdad es que eso pasó lo contrario. Una inflación que empieza en el 25%, después baja del 20%, baja del 15%, parece que ahora va a bajar del 10%, y eso te da expectativa. Eso es ver que hay luz al final del camino. Bueno, se termina lo que era el principal problema. Después hay otros tantos que no alcanza solamente con que baje la inflación, pero bueno, es un primer paso que era lo que agobiaba y en todas las encuestas de opinión del 2023 el principal problema de los argentinos era la inflación, y eso
es algo que da expectativa de futuro. Ahora, A partir de ahí después faltan sí, un montón de cosas más, ¿no? Por supuesto. mencionaste el tema del apoyo, que es un mix de lo que es originario de Javier Milei, La Libertad Avanza, y luego el resto de los apoyos que se han sumado de lo que era la coalición Juntos por el Cambio. Ha perdido identidad Juntos por el Cambio. No sé si lo mediste, pero es como que se da a entender entre líneas dentro de tu informe. Bueno, no hay ninguna duda. Creo que no solamente Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no existe más. Es una alianza electoral que ha quedado vieja, caduca y perdió oportunidad electoral, digamos, ¿no? Lo que es más grave aún es que los partidos tradicionales están perdiendo la identidad, sea el PRO, sea la Unión Cívica Radical, porque a ver, pensemos un poco, para hablar en términos de cómo lo decodifica después la sociedad, ¿no? El PRO sufrió una tensión de identidad ya en la propia campaña electoral, ¿no? Porque eran proyectos tal vez muy distintos, por ejemplo, el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Patricia Bullrich, ¿no? Bastante distintos. Después la tensión que vive en la actualidad y después una idea de fusión, inclusive del PRO, dentro de este gobierno, que se hace sentir y que es muy difícil poder tener una identidad propia. Por eso pasa tanto en el oficialismo como en la oposición. Y esto es normal que pase, no es que es algo, porque la sociedad después, cuando vota una alternativa, lo que quiere es respuesta, lo que quiere es soluciones, no quiere divisiones internas, y eso son cosas que van sucediendo. Miren, inclusive sucedió en mayor o en menor medida con Juntos por el Cambio, donde fueron perdiendo profundidad de identidad cada uno de los partidos en pos de un frente electoral que se empezó a llamar Juntos por el Cambio. Y eso obviamente también se siente, y le pasa al radicalismo, donde ha tenido posturas distintas, y el radicalismo en la actualidad inclusive, ¿no? Sí. Marca proyectos diferentes dentro de esa misma fuerza política. Creo que vamos a hacer una reconfiguración de partidos, de apoyos, de frentes electorales, y en la oposición también pasa lo mismo, y ha tenido crisis de identidad el peronismo con respecto al kirchnerismo, después fue Unidad Ciudadana, después fue el Frente de Todos, y eso claramente va generando nuevas identidades políticas que después veremos de cara al proceso electoral cómo eso se va reacomodando. Pero en principio hoy está muy marcado esto de ¿estás a favor de Milei o estás en contra de Milei? Y eso se traduce en todas las políticas, en todas las decisiones. Tal vez la única que ha roto desde el inicio del gobierno de Milei esa situación fue el tema de las políticas universitarias, donde concentró, digamos, no fue tan 50-50, ¿no? Ahí pasaron cosas. Más transversal fue, claro. Sí. Fue más transversal. Hay que ver eso cómo lo decodifica la sociedad de acá en adelante, porque es un hecho aislado. Si el gobierno logra cerrar el conflicto y dar vuelta a la página, habrá sido una anécdota más en el camino desde el inicio de este gobierno. Sí. Horacio. Ahí aparece algo que es, si esto fuera un casting, hay solo un actor principal y no hay ningún antagonista. Hoy básicamente no tenés actores de reparto nada más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso nosotros planteamos lo de Milei sí, Milei no. Y eso va a ser ordenador electoral de cara hacia adelante, pero digo, para las elecciones falta un montón. Es un ordenador en lo cotidiano, ¿no? En lo diario, y inclusive va a condicionar votaciones legislativas, va a condicionar decisiones de los distintos actores, porque, a ver, acá hay un juego estratégico interesante para analizar hacia futuro, porque esto, cuando decimos, pensemos que en la Argentina vienen 24 elecciones legislativas, las provincias son elecciones provinciales, la próxima elección intermedia. Y si nosotros decimos que la Argentina está dividida en dos, que es Milei sí, Milei no, y vamos hacia un proceso electoral donde el Milei sí tiene el 49,7% y el Milei no tiene el 49,7%, bueno, el Milei no se va a dividir seguramente en una gran cantidad de oferta electoral, con lo cual el triunfo prácticamente estaría asegurado si las elecciones fueran este domingo y tenemos ese mismo encuadre electoral. Entonces, bueno, creo que ahí hay mucho por trabajar, y no es casual que el Milei no tenga liderazgos,
claros, unificados, ni alguien que concentre todo ese electorado, sino que seguramente va a haber una amplitud de oferta electoral. Emilce. Daniel, Emilce Mongiovanni te saluda. Cortita que estamos sobre el info. ¿Hay una figura opositora marcada? Bueno, siempre hay figuras opositoras, digamos, que sobresalen del resto, ¿no? Un caso claro es el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que con solamente decir que va a ir un acto a Quilmes, mueve todo el avispero, mueve el avispero político, genera un montón de controversias e inclusive tensiones hacia el espacio que podríamos denominar del no a Milei. Claro. Y después habrá que ver qué liderazgos surgen, pero no solamente legislativos, sino liderazgo cuando hablan, cuando hacen, cuando toman decisiones, tienen impacto político en el espacio opositor. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros en esta mañana. No, muy buenos días, un gusto estar en contacto. Conversamos con Daniel Iboscus, consultor político, y su último informe. Quédate ahí, vamos a las noticias y luego volvemos con mucho más en Estás Conmigo. Nacional Noticias. El país en una